Hace algún tiempo tuve el atrevimiento, la osadía de sugerir lo que para mí eran discos, producciones que constituían obras maestras de la salsa. La lista que di, obviamente, evidentemente, no agota pues todas las posibilidades que existen al respecto. Y es más, los amigos que siguen nuestro programa me han sugerido discos, me han sugerido producciones y tomando en cuenta esto, el día de hoy nuevamente voy a atreverme a sugerir otras 5 obras maestras de la salsa que todo salsero que se respete tiene que haber escuchado. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo. En esta oportunidad vamos a referirnos a 5 producciones realizadas en pleno boom de la salsa. En primer lugar, hablaremos de 3 discos publicados en 1977, un disco publicado en 1980 y otro disco finalmente publicado en el año 1981. Empecemos. 1977. El buque insignia de la salsa Fania navega a todo vapor. Y ese año se publica el disco La Octava Maravilla de Roberto Roena y el Apollo Sound. ¿Por qué la Octava Maravilla? Ustedes saben pues, que en el mundo antiguo habían 7 maravillas. Las pirámides de Egipto, el faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Artemisa y el coloso de Rodas. La octava maravilla, Roberto Roena, que en la carátula de este disco aparece justamente sobre las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserino. Este disco reúne algunas características importantes que es menester destacar. Para empezar, hasta donde tenemos conocimiento, fue el único disco editado por la compañía Fania grabado en 3 estudios de grabación distintos. Es decir, se grabó en Bell Sound, en Echo Sound en Puerto Rico y en la Tierra Sound en la ciudad de Nueva York. Este disco, que cuenta con las voces de Papo Sánchez y Sammy González, también aborda toda la riqueza rítmica del Caribe, pues no solamente se limita a la salsa o el son propiamente dicho. Hay bombas, hay plena, hay música experimental. Incluso hay un tema brasileño de Baden Powell, cuya letra en español la pone Curet Alonso. En fin, un disco muy interesante en el cual destaca una versión soberbia del tema Para ser rumbero, compuesto por Rubén Blades. Igualmente destaca el famoso Apollo Sting, tema del Apolo, que es una suerte de homenaje tanto a la música de Roena como a su gran público seguidor que fielmente siempre estuvo al tanto y lo está hasta el día de hoy en el derrotero de esta gran orquesta. Disco imprescindible que también reúne temas de Pedro Flores, temas de Nick Jiménez, que fuese pianista de Joe Cuba, en fin, un disco imprescindible de mucha calidad que no debe faltar en una discoteca que se respete. También en 1977, concretamente los días 6, 7 y 8 de enero, se grabó en la Tierra Sound Studios el álbum La Raza Latina a Salsa Suite, otra obra maestra en la salsa que estuvo a cargo de la orquesta del judío maravilloso Larry Harlow. Este disco presentó por todo lo alto en el mundo de la salsa al albino divino Néstor Sánchez, quien es el encargado de interpretar el tema que da título al álbum, es decir, La Raza Latina. Representando a las Antillas. El resto del disco, desarrollado en suites o partes, fue asumida en la parte vocal por otro grande de la música, Rubén Blades. Y la parte de los coros, en los cuales se hacía referencia a la tradición africana, eran asumidas por Frankie Rodríguez. Frankie Rodríguez, recordado conguero y director del grupo Zaperoco. Y me refiero al Zaperoco original y verdadero, el puertorriqueño, no al Zaperoco que es una copia que se hizo en el Perú, por si acaso. La Raza Latina
exhibe una fabulosa ingeniería de sonido, la cual estuvo a cargo de John Foster, Eric Raymond y Larry Harlow. Una playa de músicos acompañan esta producción, destacando el coro femenino llamado Latin Fever, integrado por Rosa Zoy, Ada Chabrier y Nancy O'Neill. En resumen, La Raza Latina, obra fundamental que para mucha gente de mi generación puede estar entre lo mejor que publicó la compañía Fania a lo largo de su carrera. Y finalizando con las producciones publicadas en el año de 1977, otra obra fundamental, Los dos lados de la típica 73. Un disco que destaca en la parte vocal al cantante panameño Camilo Azuquita. Otra obra de arte que, a pesar de su carácter experimental, tuvo mejor suerte comercial que La Octava Maravilla de Roberto Roena y La Raza Latina de Larry Harlow. Pues este disco, Los dos lados de la típica 73, sí logró imponer algunos temas que sonaron mucho en la radio. Por ejemplo, el tema muy sonado y que fue un hit durante el boom de la salsa fue La Botija del Abuelito. Con su clave y su maraca, su guitarra y su bongo. Y el otro tema que también tuvo gran acogida por parte del público fue un tema con algunas reminiscencias discotequeras. Hay un sonido emparentado con Earth, Wind and Fire, pero que no le quita validez a la propuesta, pues a fin de cuentas respondía tanto a la salsa neoyorquina como a la música cubana que en ese entonces ya se hacía. Me refiero al tema Yo Bailo de Todo. En general, un disco muy bueno, muy bien grabado, que tuvo acogida en el público y que recomiendo a todo salsero o el que se precie de tal, que se lo consiga y lo escuche. Ahora vamos a referirnos a un long play publicado en el año 80, pero que fuera grabado en 1976. Hagamos un poco de historia. En 1976, Fania había celebrado un convenio con la CBS, la Columbia Broadcasting System, lo que actualmente es la Sony Discos, para que esta empresa americana distribuyera a nivel mundial los discos que publicase Fania All Stars. Y el primer disco de esta poco feliz asociación o joint venture fue el LP Delicate and Jumpy, un disco en el cual solamente graba la sección rítmica de Fania, es decir, Rey Barreto, Johnny Pacheco, Papo Luca, Boy Valentín, Roberto Roena y Nicky Marrero, mientras que los metales y demás instrumentos eran añadidos en el estudio. Para tal efecto, estos músicos de Fania viajan a California, concretamente a Hollywood, a hacer este disco. Este disco, Delicate and Jumpy, iba a ser arreglado y producido por Jim Page, un conocido músico que había trabajado mucho con Barry White. ¿Y qué resulta? Que cuando llegan los músicos de Fania al estudio, no estaba Jim Page, estaba indispuesto por un tema de salud. Entonces el estudio ya estaba apagado, estaban presentes los ingenieros de sonido. ¿Y qué hicieron los músicos de Fania junto con Jerry Masucci? Tenemos el estudio acá listo, no lo desaprovechemos. Y empezaron a descargar. Esta descarga resultó en 5 temas: Vente Conmigo, Guajira para los Pollos, Taxi a Aguadilla, 6 con el mismo sabor y Los Dioses de la Guerra. Pero el tema es que esta producción no fue editada en su momento. Cuenta incluso César Miguel Rondón en el libro de la salsa que respecto a esos discos que hizo Fania con la CBS, Roberto Roena los denominaba música de supermercados, porque a nadie le importa y nadie le escucha. Pero Roena advierte algo: sin embargo, hicimos algo en el estudio que salió bien heavy, bien duro. Ojalá que algún día Jerry lo publique. Y bueno, 4 años después, Jerry lo publica. Y este fue el long play California Jam, el JM 583. Un disco de colección que también para mucha gente de mi generación puede estar entre lo mejor de Fania luego de los discos del Chita. California Jam, Fania All Stars, publicado en 1980. Un disco imprescindible. Y por último,
Vamos también a referirnos a un disco publicado en el año 1981, pero cuya historia se remonta a una década incluso atrás. ¿A qué me refiero? El disco del cual voy a hablar es el famoso álbum blanco de Eddie Palmieri. Un disco blanco en el cual se aprecia en el lado inferior derecho de la carátula el dibujo de un piano esposado con témperas. Primer detalle, el responsable de esta carátula fue Joe Yula, famoso artista norteamericano que empezó una colaboración muy fructífera con Fania, pues es responsable de varias carátulas de la época. Por ejemplo, hay un disco denominado de película entre Johnny Pacheco y Rolando La Serie. La carátula la hace Joe Yula. Hay un play de Fania All Stars, Viva la Charanga. El diseño de carátula lo hace Joe Yula. Y cuando Fania todavía pertenecía a Sonido Inc., se publica una serie de recopilaciones de Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Celia Cruz, Tito Puente, Roberto Roena, en unas cajas que venían 2 discos con un librito. Pues todas estas recopilaciones tienen en la carátula el trabajo de Joe Yula. Apunten el nombre, Joe Yula, un artista muy importante que también colaboró con la compañía Fania. Volvamos a lo musical. El long play álbum blanco, Eddie Palmieri, publicado en el año 1981. Pero hemos dicho que la génesis de este proyecto se remonta a comienzos de los 70. ¿Y por qué? Palmieri siempre estuvo tentado por la compañía Fania para empezar a grabar con ellos, pero Palmieri siempre, manteniendo su distancia, no quiso nunca ser parte del emporio. Incluso se comenta que un modo que tuvo Fania de presionar a Palmieri para que pasara a engrosar sus filas fue haber contratado a Mel Quintana. Ustedes saben, Mel Quintana, el año 1973 es contratado por la compañía Fania y recién en el año 1974 publica su primer disco de solista, denominado simplemente Mel Quintana, donde está el tema Mi Debilidad, La Blusita Colorada, Tambó, en fin. Mi debilidad, tú eres mi debilidad. Con Palmieri también había grabado en el año 1968 Cheo Feliciano en el long play Champán. ¿Se acuerdan del tema Busca lo tuyo, autoría de Marcelino Guerra? Bien, este tema está en el long play Champán, publicado en el año 68 por la entonces independiente compañía Tico. Eddie Palmieri quería utilizar la voz de Cheo también para otros temas. Incluso con René Hernández se hacen los arreglos, por ejemplo, del tema del tango, El día que me quieras. Pero por X circunstancias esto nunca se llevó a grabar. Aunque por ahí cuenta la leyenda urbana que cuando Palmieri graba en el año 1978 el long play Lucumí, Macumba, Vudú, hubo mucha música que se llevó a grabar que nunca se le puso voz y las cintas quedaron guardadas. Y se dice que una de estas cintas guardadas de esa sesión frustrada del LP Lucumí, Macumba y Vudú, algunas de esas cintas, repito, fueron utilizadas para el álbum blanco. Si recordamos, el álbum blanco de Palmieri reúne 5 temas: El día que me quieras, Ritmo alegre, Páginas de mujer, No me hagas sufrir y Ven ven. Los últimos temas, No me hagas sufrir y Ven ven, sí fueron grabados en su momento por Mel Quintana, es decir, en el año 81. Pero los 3 temas anteriores habían sido grabados previamente o las cintas estaban hechas previamente. Y el encargado de ponerle voz a estas cintas fue Cheo Feliciano. El producto, han escuchado el disco y si no lo han escuchado, escúchenlo, lo recomiendo vivamente, es una obra maestra. Esa versión del Día que me quieras, el sentimiento de Cheo al interpretar y el solo de piano del maestro Palmieri y ese arreglo con orquesta completa no tienen parangón en la historia de la salsa. Recomiendo vivamente el álbum blanco de Eddie Palmieri, publicado en el año 1981. Luciérnaga curiosa. Obviamente se han quedado en el tintero, por así decir, muchas obras maestras. Lo bueno de la salsa que nos apasiona, señores, es que las obras maestras es lo que abunda, es la regla.
no es la excepción. De ahí la riqueza de esa época dorada de esta música, en la cual la regla, el estándar era lo óptimo, era la calidad, lo bien hecho, lo cual, en mi entender, ahora ni le llega a la punta de los talones. Es mi opinión. ¿Y saben por qué? Siendo objetivos, ¿saben por qué? Todo lo que he dicho es verdad. Yo no he inventado nada. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo.